El Fondo Monetario Internacional es un organismo formado por 190 países miembros con el objeto de promover un sistema financiero estable que permita un comercio internacional fluido en el contexto de la globalización actual. Fue creado en 1944 en el Acuerdo de Bretton Woods, llevado adelante en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, y en él se establecieron las bases del comercio internacional. La idea de crear este organismo que establezca un sistema monetario internacional fuerte era que no se vuelvan a producir las crisis que pasó en 1930, donde cada uno de los países centrales de la economía global pensaban que la forma de protegerse ante los demás países era devaluando sus monedas para hacerla de esta manera más fuerte. Entonces, para no volver a caer en ese mismo error que generó más luego las condiciones de la Segunda Guerra Mundial, es que se crea, entre otros organismos, el Fondo Monetario. En Bretton Woods, Harry White, que era secretario del Tesoro, y John Keynes, que respondía a Gran Bretaña, arman esta estructura del sistema financiero tratando de poner al dólar como moneda de respaldo de todo el comercio internacional y el Fondo Monetario como el organismo que iba a regular esta situación. Para ello, en el artículo 1, que aún está en plena vigencia de la Constitución del Fondo Monetario, se crean las funciones del mismo. La primera era alentar la expansión equilibrada del comercio mundial a través de, punto 2, una estabilidad en los distintos tipos de cambio, evitando siempre las devaluaciones competitivas, que era lo que había pasado en la década del 30, y tratando de crear un fondo, ¿sí? Un fondo común de dinero para tratar de aminorar los efectos negativos de alguna balanza de pagos negativa de alguno de los países miembros. Cuando se crea este fondo, solamente los integrantes del FMI eran 29 países. Con el paso del tiempo se fueron agregando otros. Este sistema financiero funcionó estable desde 1944 hasta el 71, fecha en la que Estados Unidos decide dejar el concepto de dólar convertible. A partir de 1971, con la declaración de Nixon de la salida del Acuerdo de Bretton Woods, los países, y el fondo también respalda, que cada uno de los miembros establezcan el régimen cambiario que les parezca más conveniente a sus características, a sus economías. ¿Cómo se decide en el Fondo Monetario Internacional? Bueno, el organismo que toma las decisiones técnicas es lo que se conoce con el nombre del directorio ejecutivo del fondo, que tiene 24 miembros, y se nombra un director gerente. Ese director gerente, que en este momento es una mujer, es Kristalina Georgieva, es la que ejecuta las decisiones que toma el órgano político. ¿Por qué? Porque si bien hay 190 países miembros que aportan una cuota, que es como si fuera una cuota social de un club que tiene que pagar para formar parte del fondo, si bien hay 190 países miembros, el voto no es un voto 1 a 1, donde el voto de cada miembro vale un voto, sino que el voto es ponderado de acuerdo a la participación que tienen en este fondo común los distintos países. Con lo cual nosotros vemos que Estados Unidos conserva un 16,5% de importancia de aportes al Fondo Monetario con respecto al resto. Después tenemos a Japón con el 6%, a China también con el 6%, a Alemania con el 5%, Francia y Reino Unido también con importes alrededor del 5% del aporte total del capital del fondo. De esta manera, Estados Unidos tiene derecho a veto de cualquier decisión del directorio con respecto a otorgar o no un préstamo a uno de sus países miembros. China está tratando de incrementar su participación en el fondo, sin embargo, Estados Unidos intenta, por su parte, mantener esta hegemonía y ser el único país que tiene derecho a veto. La característica más saliente de los préstamos del fondo es que los mismos se realizan a una tasa muy baja con respecto a la del mercado, pero es un crédito no libre, porque al fondo no le interesa obtener una rentabilidad
cobrando un determinado interés por los fondos que presta, sino que le interesa mantener el sistema global de préstamos y de comercio internacional que sostiene este fondo. Entonces, ese carácter condicional hace que, si bien la tasa es muy baja, por ejemplo, el préstamo que se le dio en el 2018 a Argentina fue de una tasa del 4% anual, que estaba muy por debajo entre el 15 y el 20% que estaba pagando Argentina en el mercado internacional. Esta diferencia de tasas se ve condicionada por las condiciones que solicita el fondo para realizar este préstamo. Y esas condiciones son mantener un tipo de cambio coherente con respecto a las condiciones macroeconómicas del país al cual se le está otorgando este préstamo. Para citar un ejemplo de sesgo ideológico utilizado para no otorgar un crédito a una economía fue en 1956, cuando Gran Bretaña solicitó un préstamo para tratar de llevar adelante una expedición para recuperar el canal de Suez, y Estados Unidos no se lo otorgó. Si querés que profundice en los organismos internacionales que intervienen en este sistema de comercio internacional, por favor déjamelo saber a través de un comentario y nos estamos viendo en próximos videos. Adiós.